Buenas noches a todas y a todos. De nuevo estamos aquí compartiendo este espacio en donde poco a poco nos vamos conociendo como seres con una experiencia vivencial en este tránsito al que le llamamos vida. Muy contentos de reunirnos cada 8 días, aprendiendo un poco más de todos estos temas que nos generan una expectativa y una visión diferente de acuerdo a diferentes experiencias también de muchas escuelas donde podemos aprender un poco más acerca de lo que es el ser, de lo que significa esa esencia que llevamos entre nosotros. Un saludo también a nuestra audiencia en Facebook, absolutamente fieles. Gracias por el seguimiento que han venido dando durante este mes y medio de conversatorios. Ha sido maravilloso el ver su respuesta y su aceptación, y gracias a todos los que hoy están aquí presentes y nos acompañan a tener también una experiencia aún más cercana. Hoy estamos trabajando el tema de los dones y talentos. Eso que hemos escuchado tanto, que quizá nos intriga, porque percibimos que en algún lugar debe estar ese don y ese talento dentro de nosotros, pero que no sabemos cómo descubrirlo, porque ni siquiera podemos definir exactamente lo que es ese don o ese talento. Y hoy vamos a tratar la definición de lo que es un don y talento, cuáles son los enemigos de nuestros dones y talentos, cómo encontrar nuestros dones y talentos, y además de eso, cómo potencializar esos dones y talentos. La palabra don proviene del latín don, que significa regalo o presente, y la palabra talento proviene de habilidad, cualidad, y hace parte de una etimología griega, donde se le daba el valor a lo que era la moneda representativa en el mercado para hacer el intercambio de mercancías. Entonces el talento es un valor que poseemos cada uno de nosotros, y nos cuestionamos acerca de quiénes tienen esos dones y quiénes tienen esos talentos. Generalmente cuando hablamos de dones y talentos pensamos en algo especial, y especial en nuestra cotidiana significa algo que está por encima de, que no es regular. Y creemos que esos dones y talentos son específicos también para cierto tipo de personas, de acuerdo a sus condiciones educativas, de acuerdo a su relación familiar, de acuerdo a su nivel social, de acuerdo al entorno en que se desenvuelva, o simplemente pensamos que esos dones y esos talentos pertenecen solamente a los que nosotros conocemos como genios, las mentes brillantes. Y por eso nos retraemos un poco, porque llegamos a pensar que es simplemente cuestión de algunos. Siempre un ser humano tiene un don y un talento. Los dones y talentos son infinitos. Ellos tienen características específicas, pero no son tan pocos como nosotros los creemos. Alrededor de 5 o 6 talentos tiene un ser humano. Esos talentos se ocultan por diferentes circunstancias, y la gran manera de ocultarse es a través del círculo en el que nosotros vivimos. Vivimos en la edad moderna de la esclavitud. Conocíamos como esclavitud el hecho de que hubiese alguien que fuese y sin voluntad propia decidiera entregar su fuerza de trabajo a beneficio del dominio de unos grandes. Y hablamos de que la esclavitud se rompió ya hace varios siglos, y que ahora estamos en una época de la modernidad donde impera la libertad. ¡Qué gran falsa! Libertad cuando nosotros mismos estamos promoviendo algo que se llama el trabajo, donde eso encasilla cuáles son nuestras estructuras políticas y cuáles son nuestras estructuras sociales. Si estamos motivados dentro de un círculo que nos está favoreciendo
haciendo con el beneficio de trabajar, sentimos que vamos a tener una oportunidad de desarrollo de vida. Y realmente lo único que estamos haciendo es modernizar la esclavitud. Porque esos escenarios también nos exigen unas competencias. Y no unas competencias para aportar de acuerdo a nuestros dones, a nuestras virtudes a la sociedad, sino unas competencias que nos permitan hacer el pago efectivo de lo que ellos mismos nos ofrecen. Hoy nosotros tenemos unas necesidades básicas y trabajamos por esas necesidades básicas, pero además de eso tenemos unas necesidades superfluas y trabajamos por esas necesidades superfluas. Y hay una estructura social que nos impone tanto la necesidad básica como la necesidad superflua. Y en aras de esas necesidades, lo único que nosotros requerimos buscar como derecho es un legítimo trabajo. Y ese trabajo nos permite generar unos recursos para satisfacer ese producto que nos están entregando. Y en la medida en que yo pueda satisfacer a mejor escala esas necesidades, voy a ganar supuestamente una posición económica, voy a ganar un reconocimiento, voy a ganar una estructura social que me va a dar un bienestar. Y pasamos de un bienestar basado en la falsedad de lo que nos exige la cotidianidad a un malestar interno. Y a costa de ese malestar interno, decidimos pagar con nuestra esclavitud. Por eso nos damos cuenta que muchas personas desean un trabajo a costa de lo que sea, sin importar si lo que estén haciendo sea satisfactorio para ellos o no. Además, vemos también que hay trabajos que van en contra de nuestros principios, de nuestros valores, y en sí, todo el tiempo estamos negando la autenticidad del ser. Todo porque estamos en un mundo que todo lo convierte en un objeto. Hoy día, el pensamiento es un objeto. Yo aporto una idea si esta persona me genera otra idea. Yo genero un esfuerzo si ese esfuerzo me provee otro objeto. Y todo el tiempo estamos en un intercambio de necesidades donde no valoramos realmente ni la esencia del acto ni la esencia de la persona. Nos volvemos completamente sujetos que estamos condenados a la presión que el otro ejerza sobre mí para poder satisfacer esa necesidad. Desde ese punto de vista, hoy podríamos decir que nuestra sociedad es completamente una sociedad esclavizada, entregada a esas necesidades que el mundo nos exige. Y esa esclavitud no solamente está en el área laboral, también se hace presente en las relaciones emocionales, se hace presente en las relaciones familiares, porque por lo general dentro de una relación se da con la esperanza de recibir y todo el tiempo estamos generándole un valor a nuestro intercambio de acciones para poder obtener algún beneficio. En ese ir y venir de necesidades completamente separadas del ser, se va perdiendo la autenticidad de nuestra esencia y creemos que es algo normal. Es absolutamente normal que yo genere una acción y que lo mínimo que espere sea una retribución, cuando realmente el hombre no está diseñado para eso. Vayamos al Génesis. Cuando Adán y Eva están en el paraíso y los dos se sienten absolutamente plenos. Dice el Génesis que tenían los árboles frutales, que gozaban de la naturaleza, que no tenían vestido, que estaban absolutamente tranquilos y felices. Y la historia nos cuenta que probaron una manzana producto del engaño de una serpiente y que allí acaba el paraíso y vienen a vivir en lo que hoy conocemos como tierra. Pero realmente, ¿qué nos quiere enseñar esta historia bíblica? Donde la Biblia, más que mostrarnos unos personajes ajenos a nosotros, está representando lo que somos nosotros mismos dentro de esos personajes. Nosotros somos el Adán y el Eva, nosotros somos el árbol, nosotros somos el fruto, nosotros somos la serpiente, somos absolutamente todo contenido en esta historia.
donde el hombre deja de disfrutar su beneficio cuando va y busca el árbol del bien y el mal. Cuando voy y busco el árbol del bien y el mal es cuando acudo al poder del dominio de mi mente, porque la mente es la única que fracciona las cosas como las ve. Desde la esencia del espíritu nosotros vemos una imagen integrada, porque es un todo absoluto, pero desde la óptica de la mente nosotros fragmentamos y en esa división emitimos juicios y vemos algo como correcto o como incorrecto. Y en ese preciso momento donde comenzamos a calificar es donde empezamos a necesitar algo aparte de lo que tenemos, porque ya no estamos satisfechos con los frutos de ese paraíso. Ya lo que nos ofrece ese lugar perfecto no es absolutamente lo que yo necesito, porque mi mente requiere otras cosas externas. Mi mente requiere buscar algo que me dé certeza de lo que soy desde mi exterior. Y este es el pecado original, donde nosotros acudimos a nuestra visión externa y empezamos a generar unas necesidades que nos vaya negando nuestra propia esencia, nuestro propio ser. Haber negado la naturaleza divina de la que hoy estamos siendo dotados y siempre seremos dotados, aunque pareciera que no lo viéramos. Hay una encuesta de la empresa Gallup, que es la más famosa en encuestas en el mundo, que habla que de cada 10 personas, 8 se sienten infelices con el trabajo que realizan. Están completamente fuera de lo que es su esencia. Y obviamente el sentirse esclavo, aunque no lo sepamos realmente a conciencia, pues nos genera un sentimiento de pesadumbre, cansancio, insatisfacción y dolor, que es lo peor. Donde cuántos quisiéramos simplemente dedicarnos a lo que nos apasiona, cualquiera que sea la actividad, pero como estamos tan enfocados en esa visión externa, no hacemos lo que amamos, sino hacemos lo que nos produce, lo que nos genera una ganancia, bien sea emocional o bien sea económica. Y en ese momento los dones o se esconden o se ensucian. ¿Cuántos dones maravillosos existen en la humanidad que cuando son por la simple ausencia de conciencia de lo que significan esos dones, se transforman en una simple transacción bancaria y desaparece el don como tal? ¿Cómo puedo saber yo realmente que la manera en la que estoy actuando en mi vida corresponde a mi don? Simples respuestas. Todo lo que hago me entusiasma. ¿Cómo comienza mi lunes? Absolutamente maravillado lo que voy a hacer y el lugar donde voy a ir a prestar mi talento o mi trabajo. Si realmente el don que tengo está generando alguna expectativa en respuesta de ambición, si ese don que tengo genera un estado de bienestar, no solo para mí, sino para el otro, y si además ese don presta algún tipo de servicio. Veamos, por ejemplo, los grandes talentos. Mozart. Mozart se dedicó a escribir su música y sus partituras y jamás pensaría que se iba a volver un músico tan famoso y que hoy marca la historia de la humanidad con respecto a la música. Fue un hombre que se dedicó a estar en conciencia. Si nosotros vemos, todas las letras de Mozart están basadas en un esquema netamente espiritual, absolutamente de conciencia y de soledad desde su interior. Jamás pretendía lo que pudo haber alcanzado. Un don, desde su esencia, no busca nada, pero un don sí puede traer mucho y puede traer más de lo que significa simplemente una remuneración económica. El primer beneficio que debe buscar el don es la satisfacción de saber que estoy cumpliendo mi propósito de vida, que es gozar la vida. Eso es lo único que vengo, a gozar la vida, a disfrutarla. Por eso este hombre pudo darse este privilegio. Thomas Edison, inventor de casi
1000 de los artefactos que tenemos y principios de los que utilizamos hoy en nuestra actualidad. Fue suspendido del colegio en el 3er año porque no servía para nada. Se aísla completamente y se dedica a hacer lo que le produce gozo. Y hoy genera una de las más grandes compañías, que es General Electric, que nadie se hubiese imaginado en la época en que él estuvo en su escuela que fuese a hacer semejante emporio y sobre todo que fuese a generar tanto desarrollo para la humanidad. Y así un sinnúmero de personas, deportistas, artistas y todo lo que nosotros hoy podemos reconocer en el mundo de la fama y los personajes destacados. Pero ¿y qué pasa con los seres silenciosos? ¿Qué pasa con aquellos a los que nadie ve? ¿Qué pasa con aquellos que son ignorados y que pensamos que simplemente no nacieron para ser exitosos? Hay muchas personas guardadas desde sus rincones, con un sinnúmero de talentos. Recuerden, venimos con 5 a 6 talentos cada uno. Y hoy, si le preguntáramos a una persona de 80, 90 años, ¿crees que tienes algún talento? ¿Cuál es tu don? Muy pocos podrían decir cuál es, o lo reconocerían, pero jamás lo explotaron. Y ahí es donde comienza nuestro principio de vida. Si a nosotros nos hicieran la pregunta, ¿a qué viniste al mundo? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué fue lo que se te encomendó? ¿Para qué estás acá? ¿Cuál sería la respuesta que daríamos? Miremos hacia nuestro exterior, nos reflejaríamos en muchas actividades que hemos emprendido aún en contra de nuestra voluntad. Pero ¿cuántas de esas respuestas son realmente diáfanas y pertenecen a la esencia de nuestro ser? Muchas veces cuando detectamos un don, sentimos algo que se llama pánico, porque creemos que somos raros, porque creemos que somos extraños, porque pensamos que nos van a criticar, que vamos a ser juzgados, que van a dudar los que nos rodean acerca de nuestra capacidad. Algunas personas promotoras de talento sugieren que le preguntemos a los que están enseñando cuáles son nuestros dones y talentos, pero yo creo que ese es un error. Generalmente, como lo decía Jesús, nadie es profeta en su tierra. Si hay alguien que te rodea muy cercano a ti, puede ser que dude de tus talentos. Hay unos que los captan perfectamente y los refuerzan, pero en la cotidianidad no, porque en la cotidianidad conocen algo que los demás no conocen de ti, y es tu carácter. Y tu carácter opaca tus talentos, porque tu carácter está formado por el pensamiento colectivo del que tanto hemos hablado acá, donde hay una estructura social que me inyecta unas ideas y que me hace desarrollar mi dinamismo de vida de acuerdo a esas creencias. Y esas creencias, por lo general, también están basadas en miedos, en lo que es correcto, en lo que es incorrecto, en un realismo que se aleja de lo que realmente es real, valga la redundancia. Porque ese realismo lo único que te impone son límites. Nos dicen, ¿cómo crees que puedes hacer esto si acaso no ves lo que tienes hoy? Si acaso no ves quién eres hoy, no vas a ser capaz, eso no es posible. Y entonces nosotros nos vamos llenando de esos sistemas de creencias que nos van a impedir echar a andar nuestro sueño. Las personas después de los 30 años se olvidan de soñar. Muy pocos son capaces de soñar. Y empezamos a ver lo que es concreto. Y solamente apuntamos a lo que nos puede generar un resultado palpable. Solamente apuntamos a lo que sea seguro. Y no hay nada más inseguro que lo seguro. Porque lo seguro, lo único que te está poniendo son límites. Es decir, no puedes ir más allá. Y eso nos saca del mundo infinito de las posibilidades, que es de lo que el ser humano está hecho. Nosotros tenemos trillones de células. Estamos constituidos por un número casi que infinito de acuerdo a cómo actuamos de neuronas. Y simplemente pensamos que operamos a través de 5 sentidos. Vista, olfato, gusto, tacto.
y de ahí en adelante no tiene nada que ver con nosotros. Y nos limitamos, nos cohibimos de poner en acción realmente lo que somos. ¿Por qué? Porque continuamos siendo esclavos, esclavos de un sistema de creencias, esclavos de un sistema político y esclavos de nosotros mismos, que es nuestra mente. La definición de la personalidad del esclavo y el amo está en que el amo es el que hace todo lo que le provoca gozo y no le importa lo que piensen de sus actos. Ese es el amo. Si nosotros actuamos como amos de nuestra vida, no nos internaremos en los cuestionamientos de qué van a creer, qué van a pensar, cómo me van a observar, cómo me van a juzgar las personas que me rodean, bien sea en mi entorno inmediato o bien sea en un entorno mucho más amplio. Ese es un gran limitante del talento, el juicio. Y el primer juicio comienza por mí. Soy yo la primera persona que me juzgo. Soy yo la primera persona que me impongo una manera de hacer las cosas. Soy yo la primera persona que decido no creer en mí. ¿Cómo empiezo a desatar esa credibilidad? Atreviéndome. La única manera de perderle el miedo a las alturas es pararse en un lugar alto. Y si tengo que ir 100 veces al lugar alto y aún continúo sintiendo miedo, no importa, lo hice, aunque aún tenga miedo. Si dentro de nosotros existe el reconocimiento de algún tipo de don, lo único que tenemos que hacer es salir y dar un paso. Dando ese paso, habremos hecho el 50% de nuestra realización y encuentro con nuestro talento. El otro 50% depende de otras variables. Una vez reconocido el talento, debo tener claro que un talento no puede mantenerse ni puede ser entregado a otros hasta el momento en el que yo decida trabajar sobre ese talento. Eso requiere valor, decir, lo voy a hacer lo que mi corazón dice que le produce gozo, voy a hacer lo que mi ser siente para sentirse completamente realizado. Ese gozo solamente me lo entrega el momento en el que estoy ejerciendo mi don. Muchas personas se encierran en su oportunidad de gozar la vida porque se han enfrascado en el mundo laboral dedicándose a algo que no tiene nada que ver con ellos, porque están en busca de la recompensa económica de la que hablamos ahora, que es el pago a nuestra esclavitud moderna, y no le dan espacio a su don, no le dan espacio a trabajar en él, y comienzan muchas angustias, y comienzan a florecer también muchas excusas. Las excusas son: no tengo dinero, no tengo tiempo, el miedo del que les acabo de hablar, el creer que no voy a ser capaz y el falso criterio de que no puedo vivir de esto. Si nosotros aprendiéramos a vivir de nuestros talentos, seguramente seríamos mucho más prósperos de lo que hoy somos, limitantes en un espacio de trabajo que nos genera algo de seguridad. Si nosotros nos experimentáramos lo que significa vivir desde los dones, también entenderíamos que no necesitamos tanto para vivir como creemos. En el momento en que yo me arriesgo a vivir de un talento, soy capaz de dar mi vida por ese talento. Y dar mi vida por ese talento significa despojarme de todas esas exigencias mentales que me ha impuesto el mundo y que me he impuesto yo para generarles a otros un criterio de cualificación sobre lo que es mi vida. También nos enterramos en los talentos cuando decidimos iniciar una carrera profesional y emprendemos un proyecto y la vida nos ha enseñado que lo que comenzamos tenemos que terminarlo. Maravilloso esquema, pero ¿y qué si lo que comenzamos no era lo que queríamos? ¿Qué si al final de nuestra carrera nos damos cuenta que eso no era lo que teníamos que hacer? Pero resulta que estábamos buscando satisfacer al otro con respecto a cómo me veía y satisfacer mi nivel social para generar un recurso que me diera una mejor vida.
pero qué tan alejado estaba realmente de ser yo mismo y de vivir desde ese talento. Cuando Jesús comienza, hace un gran taller de liderazgo. El líder más grande que ha habitado esta tierra hasta ahora se llama Jesús. Por eso, ninguna de las experiencias espirituales que hoy mueven el mundo pueden dejar de nombrarlo. No hay una que no lo nombre. Y su liderazgo estuvo basado en qué? Fue capaz de identificar a 12 de diferentes calidades y cualidades que iban a difundir lo que era su ministerio. Cuando él llega, sabe exactamente a qué viene, sabe exactamente lo que tiene y lo pone al servicio de los demás. Y estoy segura que Jesús nunca pensó, aunque fuera el Hijo de Dios con la mente de Dios, desde la mentalidad del hombre, generar tantos seguidores como hoy tiene en el mundo. Aún los que no se hacen llamar cristianos lo nombran y le siguen, porque sus enseñanzas son maravillosas y estructurales para nuestro sistema de vida. Aquí lo nombramos infinidad de veces en nuestras charlas, porque es imposible pasar por esos regalos que él le dio al mundo. Jesús tenía el don de liderazgo. A veces nosotros creemos que un líder es el que es capaz de hacer todo y nos perdemos cuando nos enfocamos en hacer cantidad de tareas. Nos dividimos en nuestra fuerza y no nos enfocamos en lo que realmente somos, con el deseo de tener una sensación de pulpo, acapararlo todo. Ya no solamente tengo una idea, sino comienzan a surgir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ideas por las que se nos desfogan nuestras energías, todo nuestro esfuerzo, y lo que debería ser un gran desarrollo de un talento se convierte en muchas gotas de talentitos pequeñitos que al final de cuentas no significaron nada, ni para mi vida, ni para la vida de los que me rodearon. Y puedo creer que surtió efecto y que fue bueno porque estoy teniendo una retribución económica, como puede ser que me dé cuenta que definitivamente hubo un fracaso en lo que decidí enfocarme. Cuando detecto que tengo un talento, entonces ¿qué debo hacer? Enfocarme en ese talento, trabajar en ese talento, para que un talento se convierta en una verdadera destreza. Una persona debe trabajarle ese talento mínimo durante 17 años consecutivos. Si nosotros queremos ser un Mozart, si nosotros queremos ser un Alva Edison, si nosotros queremos ser un Beethoven, si nosotros queremos ser un Picasso, si nosotros queremos que nuestro talento brille como debe brillar, debemos trabajar con constancia por mínimo 17 años. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros talentos? ¿Cuánto tiempo nosotros estamos pendientes de estudiar para estructurar nuestro talento? Nuestro talento es, pero nuestro talento debe ser reforzado por la educación, por la práctica, por el compartir talento. Y en la medida que yo pongo ese talento como una señal, la estoy regando cada instante de mi vida, voy a comenzar a dar frutos. Y ahí viene la parábola de los talentos, en donde quien tenía un talento se dedicó a sembrarlo y lo multiplica. Y hay de aquel que tenía 10 y los guardó debajo de la tierra para que no se le perdiera. En la tumba y en el cementerio hay cantidad de talentos silenciados y muertos que nadie pudo escuchar y nadie pudo conocer, porque fuimos tan egoístas en este mundo en el que trabajamos, desde nuestra experiencia creyendo que somos uno y que alrededor de nosotros gira el mundo, que no nos hemos puesto al servicio de la humanidad. La única manera en la que nosotros podemos realmente sentirnos satisfechos con nuestro talento es compartiéndolo. Miremos a Sor Teresa de Calcuta, una mujer que nace con todos los privilegios sociales y económicos, con la posibilidad de una gran educación. Se va a estudiar a África, a trabajar en un colegio de niñas ricas, pero decide salir de esa caparazón que le ha brindado la sociedad
e ir hacia afuera e internarse dentro de la pobreza. ¿Y ella qué percibía con eso? Evangelizar. Jamás le pidió a uno de sus seguidores en India que se convirtieran a Cristo. Pero ella en sí misma llevaba a Cristo y veía a quienes atendía como el rostro directo de Cristo. A Sor Teresa decían, ¿qué haces todos los días en Calcuta? Y decía, ver en el enfermo el rostro de Cristo. Y por ese don, por ese servicio, muchos se convierten en Cristo. Muchos llegan a darse cuenta que es una filosofía realmente de la entrega total y desinteresada, que nos puede realmente darnos una expansión en el alma y en la conciencia, en donde nuestros talentos no se monetizan, en donde nuestros talentos se apartan de lo que es la riqueza material y encuentro la satisfacción personal. Cada quien en su espacio conciencial determina cuál es el valor en el que se va a ubicar en su perspectiva de entrega de ese talento y de lo que recibe a través de ese talento. Si en nuestra etapa conciencial de ahora nosotros no estamos entregados a dar nuestro talento simplemente con la voluntad de dar y generando como el pago la satisfacción del servicio, también está infinidad de talentos que es los que vemos que reciben su remuneración económica. Y está bien, no está mal. No estamos para juzgar quién recibe y quién no recibe. No podemos caer en el extremo de pensar que ahora todos nuestros talentos tenemos que entregarlos absolutamente gratis, porque depende de nuestro proceso conciencial. Grandes lo hicieron. Lo hizo Jesús, lo hizo Gandhi, lo hizo Sor Teresa de Calcuta, lo hizo Buda. Y ellos venían preparados en su estado conciencial a hacerlo así en este planeta. Otros no. Quizá otros obedezcan a lo que es realmente la influencia de un talento, y es simplemente comenzar a compartirlo. Y en el momento en que se comienza a compartir sin ninguna expectativa, la vida, por cualquier lado, retorna un pago. Bien sea espiritual, bien sea emocional o bien sea económico. Y ojo, te devuelve mucho más de lo que entregaste. Comienza a dar, comienza a sembrar tu talento en otros y date cuenta cómo ese talento genera una actitud diferente de vivir. Porque definitivamente estamos en un mundo en el que tomar la decisión de zafarnos de esas necesidades básicas y también de esas necesidades superfluas es muy complicado. Entonces, conscientemente debemos asistir a nuestro lugar de recoger piedras y arenas con mazo, que se llama trabajo, y algo que nos gusta, y recibir ese pago. Pero somos conscientes, ¿sabes? No necesito pagar esto que me inflijo yo. Nadie me lo pone, no me lo pone la sociedad, es una mentira. Si hoy nosotros decidiésemos irnos a vivir a una montaña y vivir de lo que encontramos en alrededor, lo haríamos, os aseguro. Si nosotros hoy nos dedicáramos a despojarnos de todo lo que tenemos puesto y a internarnos en nuestro espacio conciencial y del ser, seríamos capaces de hacerlo. Es una excusa decir que el mundo me lo está exigiendo. Soy yo la que me lo exijo en medio de mis temores, en medio de mis necesidades que obedecen a mi dimensión fragmentada de la mente, que es el pecado original del que les hablaba ahora. Donde entonces el mundo nos lleva a sufrir. Por eso dice el Génesis: y el hombre de aquí en adelante ganará el pan con el sudor de su frente. Cuando nosotros estamos entregados en nuestros talentos, ¿cuál es el sudor de nuestra frente? El esfuerzo no significa irnos a hacer algo que nos genere una incomodidad, que nos genere un trabajo que nos va a dar un tipo de preocupación, de angustia, de dolor. No. Cuando uno está ejerciendo ese esfuerzo en áreas de su talento, no hay ningún esfuerzo. Fluye, sencillamente. La idea de cuando nosotros escuchamos que si vivimos desde nuestro don
no hay necesidad de hacer nada que nos cueste trabajo, no significa que ahora tenemos nuestro don, nos acostamos a dormir y esperamos a que nos llueva del cielo, no. La diferencia entre hacer algo con trabajo es que lo que nos cuesta no nos gusta. En cambio, cuando hacemos lo que nos gusta, no nos cuesta. Somos capaces de pasar noches en vela, somos capaces de ir al trabajo y cumplir con las 8 horas que yo me exijo para cumplir esas necesidades de ese mundo ególatra y superfluo, y después de esas 8 horas salir y trabajar 8 o 6 horas más en mi talento, porque estoy enfocado en lo que quiero. Soy capaz de dar mi vida por mi talento, soy capaz de darme la oportunidad de saber a qué vine a este planeta. Dese en cuenta que si nosotros tenemos la oportunidad de saber realmente a qué nos dedicamos, también nuestras metas comienzan a cambiar. Si yo vivo desde ese mundo imaginario que me está quitando, si yo vivo desde esa perspectiva, tengo un punto a donde llegar. Si ya yo comienzo a vivir desde mi talento, ese punto final toma un rumbo diferente. Si ustedes tuvieran la oportunidad hoy, si es posible, de detectar cuáles son sus dones o comenzar a trabajar en detectarlos, y además de eso se dedican a fortalecer esos dones, van a entender lo que les estoy diciendo. La idea de estas charlas no es que los que estamos acá piensen como yo pienso. Cada quien tiene su experiencia y simplemente expongo la mía porque creo que es un derecho de que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de diferentes visiones. Por eso hemos tratado diversidad de temas. ¿Qué es mejor, el Ho'oponopono, la meditación? ¿Qué es mejor, la biodescodificación o la autosugestión? ¿Qué es lo mejor? ¿Sí? Simplemente son diferentes puestas en escena porque nosotros tenemos diferentes características, diferentes actitudes, diferentes percepciones para que elijamos qué es lo que más se adecua a nosotros. Pero con todo el respeto a las otras experiencias vivenciales, hablo de la mía. Antes de encontrar cuál era mi don, antes de encontrar qué era lo que me apasionaba, yo tengo unas metas completamente superfluas, completamente alejadas de lo que hoy pienso en mí. Para mí hace 2, 3 años, si lo que yo buscaba no me generaba un recurso económico, no era válido. Le huía, me retraía, no era importante para mí. Hoy en día he tomado la decisión y gracias a Dios tengo una familia que me apoya de decir no más. No voy a vivir en relación a las expectativas económicas del mundo. Voy a vivir de acuerdo a mis dones y talentos. Y con lo que mi don y mi talento me den, me ajusto a vivir, porque lo que quiero es vivir, no sobrevivir. Cuando hago esto, encuentro la calma, encuentro el gozo, encuentro la satisfacción, encuentro el bienestar y hablo desde mí, hablo desde el rol. A veces los roles también nos confunden. Jugamos al rol de esposa, jugamos al rol de novia, jugamos al rol de mamá, jugamos al rol de hija, jugamos al rol de empleado. Y en ese rol nosotros debemos satisfacer lo que la sociedad nos ha impuesto. Y en mi caso personal, yo en mi rol de mamá debería atender a 3 chiquitos, debería atender a un esposo, debería atender a una casa, debería atender al orden de mi casa, debería atender a las tareas de mis hijos, debería atender a mi suegra, debería atender mi cocina, debería atender todo lo que hace un ama de casa. Y me perdí en atender todas esas necesidades. Y lo único que obtuve durante ese ejercicio, no lo único, sonaría muy extrema, pero sí obtuve dentro de ese ejercicio mucho sufrimiento y mucho dolor, porque no era yo. No era yo. Y yo quería que dijeran, qué buena madre. Y mis amigas, bueno, mi casa son 3 hijos y tu casa está espectacular, qué orden, ¿cómo haces? No, perfecto, perfecto no, perfecto porque era la gruñona que estaba encima molestando a los niños, al esposo, de cómo están las cosas, de así no tiene que ser, de corra, póngalo, ¿sí? Donde lloraba porque desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche estaba limpiando en una obsesión por el orden y el aseo, porque simplemente estaba buscando en qué saciar mis vacíos. Y yo lo buscaba así,
en mi última etapa de 4 o 5 años. En etapas anteriores lo buscaba en ser reconocida, en que el trabajo que yo hiciera fuera exitoso, fuera bueno, estuviera en una excelente posición, tuviera un cargo súper ejecutivo, estuviera muy bien, la gente hablara bien de mí y tuviera un reconocimiento que dijera, oh, qué alto has llegado. También encontré vacío. Hoy en día no soy la peor mamá, soy una mejor mamá, porque me he dedicado a cultivar mis dones, porque me he dedicado a cultivar esos dones que reconocí que siempre estuvieron ahí y ahora van a ver cómo reconocer porque no aparece siempre. En el momento en que decido hacerlo, me comienzo a sentir feliz conmigo misma. Y claro que sigo cuidando a mis hijos, claro que les sigo cocinando, claro que sigo atendiendo a mi suegra, claro que sigo doblando la ropa, claro que sigo limpiando, aunque tengo un gran patrocinador que me ayuda también a hacer todo esto que mi esposo. Es más, desarrollamos ese talento, él no sabía que podía hacer esas cosas y lo pudo hacer en el momento en que yo encontré mi propio talento. ¿Cuál lo inspiraste? Lo inspiré y entonces en su amor me dice, ok, dedícate a tu talento para que no sea tan pesado, yo te voy a ayudar con todo esto. Yo tengo hijos más felices, más feliz porque tienen una más feliz, una feliz. Entonces ya no soy la esposa que llega a la cama cansada y que no quiere saber de nada porque el oficio la tareó, sino es la esposa que llega a su almohada completamente feliz y satisfecha, dispuesta, diferente. Diferente al recibir a sus hijos y diferente al recibir a todo el que llega y que sale del esquema de lo que me exigía el mundo y comienzo a entender que puedo tener una vida llena de satisfacción sin esperar cumplir expectativas de nada ni de nadie. Y así infinidad de personas, así las grandes personas que nosotros conocemos como las que les acabo de nombrar y muchos que están en la oscuridad haciendo cosas que nadie ve. Lo importante no es que lo que tú hagas los demás lo vean. Lo importante es que lo que tú hagas, tú lo admires, te produzca la satisfacción, te produzca la felicidad. El momento en que yo comienzo a buscar reconocimiento de parte de mi talento se pierde, se desgasta. Si antes tú te enfocabas en tu talento simplemente con el deseo de que brillara para satisfacer tu gozo personal y compartirlo con los otros, lo van a reconocer automáticamente y va a ser un camino corto. Pero si ese talento se enfoca en que los demás te admiren, para que el talento se desarrolle, te va a llevar 3, 4, 5, 6 veces más de lo que se llevaría si lo haces sin ninguna pretensión, con tranquilidad, porque la vida fluye. Un don es un regalo. Recuerden, viene del latín don, que es regalo, que es presente, y la raíz es don, que significa dueño. Soy dueño de ese talento, es mío, solo mío. Cada quien tiene su propiedad y ese talento es lo único con lo que nosotros venimos a esta vida y es lo único con lo que nos vamos. ¿Qué tal es entender esto y saber que pasan los años y jamás trabajamos por desarrollar ese talento y se fue? Ese es el verdadero sentido de la vida. Eso es lo que nos responde a qué vinimos a hacer en este mundo. No encuentro mi talento, creo que no tengo ningún talento, no sirvo para nada. Claro, porque fuimos encasillados en un sistema educativo que se supone que educar es sacar lo mejor de ti y potencializarlo, pero se volvió la educación en formación. ¿Qué es la formación? Hacer que tú hagas algo para que a mí me produzca esto. En eso nos encasillamos. Entonces, el niño es bueno en matemáticas, pero es pésimo en español. ¿Y en qué nos fijamos? En el español. Hay que sacar adelante el español, hay que pagarle tutoría, hay que comprarle más libros, hay que llevarlo a la biblioteca, hay que ponerlo a escribir. Y en medio de todo esto el niño sí puede desarrollar algunas habilidades y se gradúa y resulta estudiando literatura, cuando su talento en las matemáticas. ¿Qué tal Albert Einstein se hubiese vuelto beisbolista? Que porque al papá le gustaba el béisbol. ¿Qué habría pasado en nosotros de la teoría
de la teoría del tiempo, del espacio, qué había pasado con todo esto que nosotros hoy tenemos, porque se enfocó en su habilidad, en la habilidad que le impone el mundo externo, no en el don que él tenía. Y nos parece terrible, pero es lo que está pasando todo el tiempo en nuestra existencia. Todos estamos dedicados a hacer lo que nos toca, lo que nos impone una familia, una generación, lo que nos impone una sociedad. Yo escucho a los jóvenes decir cuál es la mejor paga antes de buscar qué es lo que va a estudiar. ¿Sí? Y entonces el adolescente se ubica en esa posición. Las niñas hoy quieren ser modelos porque están frente a las cámaras, tienen los mejores hombres sobre ellos y entonces se entrenan y ponen su cuerpo divino y se cuidan su rostro y todo para lograr llegar a ese punto. Válido, maravilloso, si es tu talento. Y si no es, caen en una frustración impresionante donde pueden ganar millones de dólares y luego por eso cantantes famosos, modelos famosos, actrices, todos terminan suicidados, en problemas de identidad sexual, en problemas de drogadicción y nadie entiende qué pasó. Porque realmente no estaban obedeciendo a sus dones, estaban sobreexigidos por una comunidad que les inyecta una sobreexigencia personal. Porque, recalco, yo soy quien decido qué necesito, no puedo sentirme víctima. Eso lo hemos venido tratando acá. Nosotros no somos víctimas de nada. El sistema no nos hace víctimas, nosotros somos absolutamente responsables. Somos nosotros quienes decidimos si nos dejamos llevar por esto o no. ¿Qué debemos hacer con nuestros niños? Si vemos que tienen alguna habilidad, enfoquémonos en esa habilidad. Decidamos apoyarlo a que sea lo que saquen mejor de sí. Si es una actividad deportiva, si es una actividad artística, si es una actividad académica, si simplemente son buenos para ver televisión, veamos qué de bueno puede haber en que ellos vean televisión. Pero no sectaricemos, porque nosotros creemos que lo único que es bueno es lo que es reconocido. Entonces, nos dedicamos a sacar dones y viene la contradicción sobre nuestros hijos. Yo quiero que mi hijo sea grande, porque yo quiero que mi hijo brille, porque yo quiero que mi hijo sea mejor. Solamente puede ser mejor con uno mismo cuando uno hace lo que realmente ama hacer. Un don genera pasión, la pasión. Y un don genera consigo mismo carisma. En griego, carisma es Dios en ti. Eso genera. Cuando yo ejerzo mi don, soy capaz de detectar que lo que estoy haciendo fluye naturalmente. Y cuando otros ven ese fluir natural, generan los demás carisma. Y ven en esa persona a Dios. Ven su divinidad, ven su grandeza. Ven esa identidad de la que nos hablan dentro de nuestras creencias religiosas que dicen que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Claro, porque está nuestra esencia, está nuestra verdadera raíz, está lo que somos, de lo que fuimos dotados para ver acá. Por eso muchos pasan desapercibidos, porque ocultan sus dones por traumas de la niñez, porque han tenido una familia negativa, de pensamientos en los que creen que nunca se puede hacer nada, porque venimos en una etapa en la que las oportunidades no son equitativas, hay que ser realistas. No es lo mismo nacer en los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, aceptar si uno es un dream, hijos de padres norteamericanos, o por lo menos ya ciudadanos americanos, a nacer en África. No es lo mismo. No tengo las mismas oportunidades, pero todos tenemos talentos. Aunque no nazca con esas oportunidades, sí traigo ese regalo. Depende de mí sacar ese regalo adelante. Y ahí es donde está la gran labor del Padre. Ahí es donde está nuestro verdadero ejercicio como acompañantes de camino, que es lo único que somos. Porque un padre no es una autoridad. Un padre no es el que manda. Un padre no es el que domina. Un padre es el que acompaña. Nosotros quisiéramos
actúan de acuerdo a nuestro criterio y a como nosotros vemos que las cosas funcionan y no permitimos esa libre expresión y entonces los vamos moldeando como muñequitos. Si nosotros nos dedicamos más bien a acompañar a nuestros hijos y en hacer que esas cosas que a ellos les apasiona y les gusta haga parte de su vida, tendremos adultos felices, adultos completamente realizados. Entonces, a pesar de que las oportunidades no sean iguales para todas, si hay maneras de hacer que esos dones salgan adelante y esos espacios. Para que hoy, a quienes les interesan estos temas, ya los escuchan y quizá les hace un poco de resonancia y dicen, es correcto lo que está diciendo, o compagino con lo que dice, o me parece que es algo en lo que hay razón. O quizá algo otros que no, tienen idea de lo que significa trabajar en su interior y en el proceso de su ser, tengan un llamado de atención donde puedan reflexionar un instante y poder promover a través de nuestra sociedad, a través de nuestra existencia, una verdadera conciencia. Es lo único que pretendemos a través de estos conversatorios. Abrir conciencia, lograr que la gente lo entienda, que su felicidad no está en el exterior, sino que estamos completamente dotados de todas las herramientas para ser absolutamente libres y felices. ¿Cómo nosotros podemos detectar nuestros dones? Hay varias maneras. En la teoría que me encanta, que es mi teoría de reflexión, mi teoría de conciencia del ser, el silencio. El silencio es una herramienta espectacular. El silencio me lleva a conocerme. El silencio me muestra mis dones, mis talentos. El silencio resuelve mis problemas, que no son problemas, son oportunidades para expandir mi conciencia. El silencio me lleva a sanar mi cuerpo, el silencio me lleva a perdonar, el silencio me lleva a vencer el ego, el silencio me genera voluntad, el silencio me genera una actitud de felicidad constante y permanente en la vida y mejores relaciones. Para mí es la mejor herramienta. El momento en que entro en silencio, me pregunto, ¿qué es lo que amo hacer? ¿Qué es lo que genera en mí un pálpito fuerte en mi vida que se llama pasión? ¿Qué es lo que me llevaba a soñar durante mi niñez, mi adolescencia y mi primera etapa de juventud? ¿Qué es lo que yo sería capaz de hacer si no necesitara que me pagaran? ¿Qué es lo que mejor hago, aún en silencio o cuando otro me ve? ¿Qué es lo que genera servicio a los demás cuando lo pongo en práctica? ¿Qué es lo que trae un bienestar a quienes me rodean? ¿Qué es lo que no quiero que nadie reconozca o no es mi principal objetivo? ¿Qué es lo que yo hago desde mi conciencia, independientemente a cuál haya sido mi carrera, cuál sea mi oficio, cuál sea mi nivel social, cuál sea mi rol en este momento en el que hago la pregunta? Si ustedes hacen esa serie de preguntas, van a poder descubrir cuál es ese don, van a poder descubrir cuál es ese talento. Si además de eso empiezan a trabajar en él, van a poder hacer que esa piedra preciosa comience a brillar, se los aseguro. Dediquen por lo menos 2 horas a su talento, 2 horas a diario a su talento, comiencen por allí. Que si es su talento, 2 horas no va a ser suficiente para ustedes, aunque su cuerpo esté cansado, pasar de 3 a 4 a 5 a 6, incluso dejarán de hacer cosas que supuestamente son importantes y urgentes y se dedicarán absolutamente a lo que corresponde a su estado de felicidad y de conciencia. Y vuelvo al punto que les mencioné ahora. Llegarán a correr el riesgo, los sueños que puedan salir en el espacio del tiempo en donde se confunde el ser humano por no vivir el presente y empezarán a hallarle razón a la existencia del diario vivir. Cuando encuentren ese talento, aunque no se puedan dedicar a ese talento, pero correspondan al trabajo que van a implementar para desarrollar ese talento,
lo que hoy hacen ustedes como la venta de su fuerza laboral se va a tornar mucho más dinámico. Van a sentirse mucho más contentos, aunque tengan que ir por el simple pago, aunque tengan que ir simplemente por el cheque de la semana, del mes, y no les guste lo que están haciendo, pero si lo alternan con pulir su talento, con trabajar en ese don, van a tener más alegría en todo lo que hacen. Y ahí comienza el enamoramiento de vivir. Ahí comienza la magia de estar presentes en esta existencia. Hay otras maneras de descubrir los talentos para aquellos que no se sienten tan tranquilos en el silencio. Si ustedes quieren, ubíquense en este reto. Durante un día, imagínense cómo vivirían si fueran millonarios. Jueguen a ser el millonario del día. Si fuese un millonario, ¿cómo sería mi día? Desde que me levanto hasta que me acuesto. Y hagan la actividad de ese millonario. Jueguen a pensar en lo que me gustaba en el pasado, a lo que me gusta y a lo que me gustaría. Y anótenlo. ¿Qué me gustaba en mi niñez? ¿Qué me gustaba en mi adolescencia? ¿Qué me gusta ahora? ¿Qué me gustaría en los próximos 5 años? ¿Qué me gustaría en los siguientes 10 años? ¿Qué me gustaría en 30? ¿Qué me gustaría si llego a los 80? ¿Qué me gustaría si llego a los 100 o a los 120? Hasta donde tengan su perspectiva de vida. ¿Qué les gustaría hacer? Y por último, cojan estas listas y desen cuenta qué es lo que más resuena en esos escenarios. Observen qué es lo que se repite en ese juego de millonario, qué es lo que se repite en esa línea del tiempo, pasado, presente, futuro. Pongan esa lista en un lugar visible y todos los días trabajen en recordar y en aplicar lo que fortalezca ese talento. De esa manera no habrá duda de entender para qué estoy hecho, a qué vine a esta vida y qué tengo que emprender. Todos los talentos son absolutamente importantes. En los talentos no existe jerarquía. Todos son un regalo. Hay talentos que producen miedo, o la gran mayoría porque generan un esfuerzo y dar un paso más adelante, pero hay unos más específicos, que son los talentos de las personas que pueden declarar profecía, que son los talentos de las personas que pueden ver ángeles, que son los talentos de las personas que pueden sanar, que son los talentos de las personas que pueden liberar, que son los talentos de las personas que pueden desarrollar su sentido de intuición y genera miedo. Si genera miedo, tengan cuidado. Si genera pánico, retráiganse, porque pueden estar obedeciendo a cosas que no sean su talento, sino algo que está influenciado por una fuerza exterior. Si por el contrario, el que no ejerza ese talento, ese don, le hace sentir como si estuviese encadenado, lo hace sentir frustrado, lo hace sentir impedido de ser usted mismo, salga y hágalo. ¿Cuál es el miedo? Nosotros tenemos la posibilidad de comunicarnos desde nuestro interior con el resto de la humanidad en el sentido de la unicidad. Somos uno. Y en ese uno podemos percibir muchísimas cosas que desde nuestra mente tridimensional no somos capaces de entender y de captar y de aceptar. Si existe ese deseo de salir y aprovechar ese talento, ese don, no hay por qué sentir temor. Solamente pongámoslo al servicio de otros y hagamos lo que hablamos hoy de fortalecer esos dones con las características de el valor, la disciplina, la constancia, el amor, la pasión y el desinterés.
y no veremos nada más que florecer nuestro árbol de talentos. Y lo más hermoso de cuando comenzamos a trabajar en un talento es que los otros 4 o 5 talentos con los que venimos comienzan a florecer automáticamente. Inmediatamente comienzan a despertarse, porque con uno que yo refuerce, los otros se alimentan. Y ahí podríamos decir que tocaríamos la sinfonía de nuestra vida, porque lograríamos ir en orquesta y sonaría muchísimo mejor todo lo que hacemos. Ahí es donde se armaría la integralidad de nuestra existencia, la oportunidad de no solamente limitarnos a una circunstancia, sino realmente dar el máximo de nosotros. ¿Y qué pasa si alguien talentoso tiene un impedimento? ¿Qué pasa si hay un atleta talentoso que queda parapléjico? ¿Qué pasa si hay un músico talentoso que pierde sus manos? ¿Qué pasa? Recuerden, siempre lo que tenga en mi vida es mi oportunidad de conocer realmente el atleta, el artista, cualquiera que haya tenido que postergar su desarrollo de talento. Si tiene un limitante, tendrá nada más que una oportunidad para desarrollar sus otros 4 o 5 talentos. No hay problemas en la vida, no existen límites, no existen los miedos. Todo esto es parte de nuestra imaginación. No existe la escasez. La escasez es un enemigo impresionante de los dones. Creemos que no vamos a tener lo suficiente. Nosotros estamos en un universo que es infinito. Tenemos, por donde veamos, abundancia, abundancia en la naturaleza, abundancia en las estrellas, abundancia en las galaxias, abundancia en las especies, abundancia por todo lado. Recordemos que el dinero no es nada más que una energía. No es nada más que una energía. A veces creemos que la única manera de percibir dinero es el trabajo. Y no es que esté en contra del trabajo, pero llega dinero por muchas partes. Cuando yo comienzo a creer en talento y me dedico a lo que quiero, incluso ni siquiera proveniente por mi talento, llega dinero. Si mi talento es dar estas charlas, dedicarme a esto, llega dinero por otras partes. Hay gente que te golpea y te dice, te tengo esto, te regalo, te quiero donar, te quiero ayudar, o algo pasa, algo mágico pasa, te pagan la renta, te pagan los servicios, créanlo, lo he visto, lo he visto. No hay miedo cuando uno quiere realmente dedicarse a un talento, porque el peor miedo solamente está puesto en mí, en mi mente, y en lo que el mundo supuestamente me exige. Y en aras de pensar de que en la medida que hallo mi talento se comienzan a desvanecer mis necesidades, pues es más fácil vivir. Ya no necesito los 5.000, los 10.000, los $1,000 y los 8.000, no. Vivo con lo básico y lo elemental porque soy feliz. No necesito alimentarme de las externalidades. Y me siento pleno y contento. Pero repito, para aquellos que tenemos todavía un poco de materialismo, tranquilos. Si se dedican a su don sin necesidad de estar pensando en la recompensa también vendrá. Vendrá la manera en que alcancen esa satisfacción también económica. Porque las personas que se dedican a hacer lo que aman están condenadas al éxito. Nada más. Esa es la única condena que nosotros debemos permitir que haga parte de nuestra imaginación en el momento en que decidimos desarrollar un talento. Y como dijo Wendayo, hoy tengo una idea absolutamente clara en mi vida. No quiero morir habiéndome llevado mi música conmigo a la tumba sin que alguien la haya escuchado. Los invito entonces a que desarrollen sus talentos, a que crean en ustedes, en lo maravillosos que son, en la esencia que hay dentro de cada uno de nosotros, y a que nos enfoquemos realmente en la felicidad de vivir, en la felicidad de esta experiencia
que hoy nos mantiene aquí en este instante con un propósito. Y el único propósito de esta vida es gozar de ella. Muchísimas gracias por su compañía, gracias por habernos escuchado con paciencia, por acompañarnos. Espero que